estos días, creo que fue, no, más que creo, fue un hecho, fue tendencia en todos los portales, en el streaming en vivo de lo que es la investigación oceanográfica sobre el fondo marino a la altura de Mar del Plata, que están haciendo un grupo de investigadores internacionales y en el que también hay varios investigadores del CONICET. Y esto de alguna manera también sirvió para mostrar lo que es cómo la gente valora la ciencia, el aporte que puede hacer. Se hicieron descubrimientos fabulosos, las imágenes nos tuvieron maravillados, y que también entiendo yo que puede ser generador o despertar muchas vocaciones, ¿no? Por ahí ver todo este trabajo de los investigadores y de la cual nos sentimos orgullosos. También debo decir que durante la época de la pandemia también hubo orgullo por el trabajo que realizaron los investigadores del CONICET en Argentina, porque permitieron de alguna manera desarrollar, por ejemplo, desde barbijos o reactivos que permitían detectar la presencia o no del COVID en un contexto donde en la Argentina, por una situación económica complicada, a veces hasta le costaba conseguir insumos porque no había dólares. Ahora, digo todo esto para contraponer cómo hoy el gobierno nacional, uno entiende que, bueno, quiere acomodar la macroeconomía porque el gobierno estaba, o el Estado nacional estaba fundido, pero en una de las áreas donde más sufrió el ajuste fue en la parte de la investigación. Y por eso hemos invitado hoy, y le pido disculpas por este introito un poco largo, pero es bueno poner un poco de contexto, al doctor Lorenzo Langben, que es de ATE CONICET, que es trabajador investigador en el INDE. Bienvenido, doctor Langben. Buenas tardes. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados, de alguna manera, se puede decir que hay como un aliciente para el sector que se haya aprobado por abrumadora mayoría un emplazamiento al mismo cuerpo para tratar lo que es recomponer las partidas para la investigación, ¿no? Y que el CONICET, sabemos que hayan venido distintos laboratorios, sectores pronunciándose, haciendo el famoso ruidazo para exponer cómo se está desfinanciando este sector. ¿Cuál es la situación que están atravesando actualmente? Bueno, hay varios aspectos que son importantes con respecto a esto. Por un lado, nuestros salarios y becas, enseguida voy a explicitar eso, pero están muy atrasados con respecto a la inflación. Por ejemplo, desde noviembre del año 23 hasta junio de este año, que hemos hecho el cálculo de la pérdida de nuestro poder adquisitivo con respecto a la inflación, es decir, los aumentos que hemos recibido con respecto a la inflación, hemos perdido un 37% del poder adquisitivo. Esto es realmente para las familias que tienen hijos, etcétera, verse tan reducidos en sus ingresos ya está llegando a un punto crítico. Entonces comienzan a endeudarse o a empezar a hacer recortes que realmente ya llegan al hueso de los consumos familiares, ¿no? Entonces, por un lado, toda esta parte simplemente de nuestra remuneración. Y por otro lado, como decía, los fondos para realizar la investigación, porque así como un médico no puede atender en un hospital si no tiene gasas, no tiene medicamentos, etcétera, nosotros no podemos hacer nuestras investigaciones si no tenemos los reactivos en los laboratorios, si no tenemos combustible en los vehículos o los vehículos en condiciones para movernos, claro, cual sea el tipo de trabajo que hagamos, o pagar las licencias de software que se usa, ¿no? Hay diferentes gastos que se hacen permanentemente para poder llevar adelante el trabajo, y si eso no está garantizado, bueno, el trabajo se resiente, no estamos pudiendo hacer nuestro trabajo. Sin embargo, el organismo nos evalúa todos los años, pasamos por procedimientos de evaluación, que tenemos que tener publicaciones, tenemos que tener producción científica, y nadie nos hace un descuento en esa evaluación por el hecho de que estamos con poco financiamiento. Claro. Entonces, bueno, realmente ambas cosas, tanto la pérdida de poder adquisitivo como el desfinanciamiento de las actividades, están llevando al sistema a un punto crítico
que en parte se manifiesta en que muchos investigadores, muchos colegas han decidido irse, por ejemplo, irse del país. Algunos han ido al sector privado, pero que ahora tampoco es que hay mucho trabajo en el sector privado, y bueno, muchos han comenzado a irse del país. En el año 2024 se incrementó el éxodo, se fueron 33% más de investigadores del país que en el año anterior, lo cual significa que bueno, hay una sangría ahí que después es muy difícil de recuperar para los institutos y para el país. Hay un error conceptual, digo, si considerar que la investigación, el desarrollo de la investigación en ciencia, lo que es el aporte del conocimiento científico para el país, es un error conceptual considerarlo un gasto y no una inversión. Bueno, evidentemente son inversiones que no siempre tienen un retorno a corto plazo, ¿no? Tomemos el ejemplo de la navegación que estabas mencionando hace un rato, que están haciendo esas exploraciones submarinas. No necesariamente eso va a redundar en un beneficio económico a corto plazo. Entonces no es una inversión similar a las inversiones que uno puede hacer en instrumentos financieros o cosas así, que uno espera un retorno de un X porcentaje por año. No es así. Sin embargo, la construcción de las capacidades de conocimiento que llevan mucho tiempo, la formación de profesionales especializados, el desarrollo a largo plazo de materiales, procesos, etcétera, que pueden eventualmente incidir en no solamente en el ámbito productivo con tecnología, sino también en políticas públicas y otros tipos de aspectos importantes de la vida de un país. Bueno, ahí sí, el dinero que se pone en la ciencia finalmente redunda en mejorar esos aspectos y en promover el desarrollo de un país. Si uno lo va a evaluar como si fuera un almacén o un negocio donde hoy pongo el dinero y al año voy a tener retorno, y no es así. Hay muchas investigaciones que llevan muchos años o que llevan décadas hasta que dan resultados más o menos tangibles. Sin embargo, en todo el mundo, los países desarrollados financian, el Estado financia las investigaciones, lo que llamamos investigación básica, las que están más distantes de la aplicación. Después son las empresas muchas veces las que toman esos resultados y a partir de eso desarrollan tecnologías y hacen cosas que se pueden financiar de esa manera. Pero sin la investigación básica, esos desarrollos tecnológicos no son posibles, ¿no? Y entonces es una inversión que es clave para el desarrollo de un país, sin que necesariamente tenga un retorno inmediato como puede tenerlo, compro un bono que me da tanto por ciento de riqueza, ¿no? Doctor Lamben, la verdad, evidentemente hay una cuestión de vocación, ¿no? La gente que está volcada a la investigación aquí en Argentina. Y usted me decía que va a ser una disquisición de lo que es un investigador, un becario. Un becario es un profesional recibido, capaz que está haciendo un doctorado, un postdoctorado. Así es. Pero que solamente cobra un monto. La diferencia que tiene, creo que tiene obra social, pero por ejemplo no tiene aporte para jubilación. Así es, sí, es un profesional, generalmente personas jóvenes, no es necesariamente joven, pero casi siempre son jóvenes que se han recibido hace poco o hace algunos años, que tienen suficientes antecedentes para concursarse y obtener una de esas becas. No es fácil, es relativamente competitivo, entonces hay que tener buenos antecedentes, muy buenas notas. Y sí, uno obtiene una beca que es un tipo de relación con el organismo, en este caso con CONICET, que no es un contrato de trabajo al estilo de un trabajador que tiene, como dice, que tiene aportes, que tiene todos los beneficios, vacaciones, aguinaldo, todas estas cosas. El becario está en una situación más precaria, pero bueno, se supone que es un investigador o investigadora en formación, y entonces lo que un poco recibe esa formación y en cambio tiene menos derechos. Es discutible si eso es justificado o no, pero lo cierto es que una persona, antes de llegar a ser investigadora o investigador de planta del CONICET, generalmente pasa por una beca doctoral, que son 5 años,
en esta situación relativamente precaria, tiene que primero haber ganado el concurso para ingresar, después haberse desempeñado bien y haber terminado su doctorado y además haber realizado una serie de producciones, publicaciones, etcétera, para tener chances de ganar el siguiente concurso, que es el concurso para la beca postdoctoral. Una vez que logra eso, tiene otros 2 o 3 años de beca postdoctoral y recién se puede concursar o se concursa para ingresar a la planta. Es decir, que cualquier investigador de planta de CONICET, además de sus estudios universitarios, tiene generalmente entre 8 y 10 años de formación de posgrado, en doctorado y en postdoctorado, antes de llegar a ser un investigador de planta permanente. Y cuando hablamos de publicaciones, estamos hablando de publicaciones a nivel no nacional, sino internacional. Las publicaciones científicas se escriben y se envían a las revistas científicas, que son revistas muy especializadas, que las mandan a evaluar, las mandan a otros investigadores, generalmente, muchas veces de otros países, depende cuáles sean las revistas, pero uno trata de publicar muchas veces en revistas internacionales. Los trabajos los leen otros investigadores, le hacen observaciones, si el trabajo no está suficientemente bien, lo rechazan, si está bastante bien, por ahí le hacen observaciones de cómo mejorarlo. Es decir, es muy exigente, no es que uno escribe cualquier cosa y la publica, sino que ahí hay todo un proceso de filtro hasta que eso llegue a estar publicado en una revista prestigiosa. Claro. A ver, contamos todo esto para que la gente tenga una dimensión de lo que es ser investigador en Argentina, ¿no? Sí, me decía que aquí en Santiago del Estero son alrededor de 150 entre investigadores y becarios. Sí. Aquí hay 4 institutos de investigación que dependen del CONICET, son institutos de doble dependencia que dependen simultáneamente del CONICET y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hay un instituto en tecnología de alimentos que se llama CIBAAL. Después hay un instituto de bionanotecnología que es el INBionatec. Después hay un instituto en salud que es el INSATED y un instituto de ciencias sociales que es el INDES, donde yo trabajo. En todos esos institutos hay en total personal de CONICET, entre becarios, investigadores y personal de apoyo, 137 personas. Y además hay en algunos otros institutos de la universidad que no dependen del CONICET, algunos investigadores más que pueden estar contratados, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Forestales o en el Instituto de Arqueología. Sí. En total somos alrededor de 150 personas vinculadas a CONICET, que estamos en esos 3 escalafones, sean becarios, los profesionales de apoyo, eso por ejemplo la gente que opera un dron o este tipo o que mantienen una base de datos, un archivo, son gente que hace tareas de apoyo, pero son profesionales muy calificados. Y después las personas que estamos en la planta de investigación, que somos investigadores y tenemos que, a partir de ese material, producir publicaciones, como les digo, y servicios también a la comunidad más en general, al sector productivo, al Estado, ¿no? También se realizan determinados tipos de servicios. Bien, Lorenzo, para terminar, me imagino, como si quieres, como una forma de reflexión final, el país pierde mucho cuando se van estos profesionales, ¿no? Y se abandona el campo de la investigación, de la ciencia, digo, pensando en el desarrollo del país. Sí, en muchos aspectos, ¿no? Por un lado esto, la larga inversión que significa tener una persona formada para la investigación, como digo, es no solamente el estudio en la universidad, sino todos estos años de formación de posgrado, que es una beca doctoral generalmente y una postdoctoral. Muchas veces en ese trayecto también estas personas van a hacer intercambios a otros países para actualizarse o para perfeccionarse. Es decir, son profesionales altamente capacitados. Perderlos puede significar, bueno, sin duda que es una pérdida importante para el país por la inversión que se ha hecho y por el esfuerzo también que significa construir los equipos y ir construyendo estos institutos. A la vez, la pérdida se puede dar en diversos aspectos. Por un lado,
hay un potencial para el sistema productivo, ¿no? Gente Sí. que trabaja en cuestiones de bionanotecnología o cosas así, pero también en otros aspectos. Yo pienso, por ejemplo, investigadores en historia, ¿no? Aquí tenemos gente que investiga temas de historia de Santiago del Estero, en Santiago del Estero. Claro. Si no son investigadores de aquí de Santiago los que investigan eso, ¿quién nos va a contar la historia de Santiago del Estero? ¿Alguien que venga de otro Claro. lado? ¿No? Entonces ahí hay, eso es algo importante, por más que no sea quizás económicamente redituable, pero sin embargo es importante para una sociedad y para una comunidad tener personas que estén haciendo ese tipo de investigaciones que nos enseñan algo acerca de quiénes somos y cómo hemos llegado a estar aquí. Claro. Así que eso sí. Y también voy a hacer una última pequeña observación. Al comienzo vos hablabas del barco de Sí. CONICET. Ahí hay que ver que esa es una expedición donde todos los investigadores que están son del CONICET, Sí. salvo 2 Sí. que han sido invitados. Si bien el barco es un barco que lo financia una fundación extranjera, Exacto. para acceder a ese financiamiento hay un concurso, esta fundación abre un concurso y este equipo ha podido ganar ese concurso porque ya ha habido una larga historia de inversión, de trabajo, de esfuerzo de estos investigadores e investigadoras para estar a la altura de obtener un concurso de estas características. Y, por ejemplo, las muestras que están extrayendo ahí abajo van a terminar en museos de la Argentina, que son museos que el Estado los tiene y los sostiene hace muchos años. Sí. Y sin duda una fundación como esta tiene en cuenta esos aspectos, que el Estado sea solvente y tenga ese tipo de organismos para poder, antes de financiar Sí, una cosa financiar así, eso, claro. se va a fijar que sea un país que tiene toda esa infraestructura. Entonces, digo, son inversiones que una vez que se pierden o se discontinúan, es muy difícil que vuelvan a estar, ¿no? Y es una construcción de muchos años que ponerla en riesgo es perder algo que a futuro es mucho más costoso recuperarlo y reconstruirlo que ahora sostenerlo. Sí, claro. Doctor Lorenzo Langben, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por traernos. Por favor. Y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una buena jornada.